Muy buenos días y bienvenidos de nuevo al cine de Solaris. Hoy voy a realizar el primer capítulo de una serie de intervenciones que estarán centradas en cineastas que podría calificar como sobredimensionados. Son cineastas que, bueno, considero que quizás, se tiene una excesiva consideración o aprecio o admiración. No quiere decir que en su filmografía pueda apreciar que tengan buenas obras, alguna excelente, incluso alguna gran obra, pero me parece que en conjunto su filmografía pues, puede estar un tanto sobredimensionada en cuanto que quizás no sean, o por lo menos desde mi parecer, esos grandes genios o esos cineastas muy reconocidos y admirados que suscitan particulares entusiasmos. Em, a la inversa también es el caso de cineastas que uno puede admirar, que puede considerar grandes cineastas, como en mi caso, pues puede ser uno de los cineastas que más admiro, como es Federico Fellini, y puedo decir pues que bueno, tiene algunas películas menos inspiradas, caso de Gigi Fred o La ciudad de las mujeres, o también otro gran cineasta italiano como Luchino Visconti, pues me parece que hay una etapa en su carrera a finales de los 60 que tiene pues películas un tanto bastante flojas, como me parecen La caída de los dioses o El extranjero, u otro cineasta, gran cineasta italiano que admiro también mucho, como Michelangelo Antonioni, pues hay alguna película con la que no logró conectar, caso de Blow Up, que me parece a nivel conceptual o semiótico muy, muy sugerente, sobre la que uno puede derivar en muy sugerentes reflexiones, pero no me funciona como película, de la misma manera que hay películas ya en su última etapa, El misterio de Overworld, o Más allá de las nubes, o su episodio en aquella obra que se llama Eros, tampoco no me funcionan. Y o cineastas estadounidenses, pues, el mismo gran Howard Hawks, pues hay películas con las que no conecto, que me parecen mucho menos inspiradas, caso de Hatari o Peligro Línea 700. Y cineastas, eso que se realizan de modo más, a mi modo de ver, películas más admirables y puedan tener, sí, alguna película eso con menos chispa de inspiración, y a la inversa, que es un poco lo que iba con esto de los cineastas sobredimensionados. Hay cineastas a los que igual puedo admirar alguna película específica, pero que en general pues no me parece que su filmografía sea tan admirable o sea más bien cuestionable. Es el caso para mí de cineastas como Stanley Kubrick, como Orson Welles, como Jean Renoir, como François Truffaut, como Akira Kurosawa, o más recientemente con Lars von Trier, o Hong Sang-soo, o Yorgos Lanthimos. Es decir, hay bastantes cineastas que no me parecen tan grandes cineastas o cuyo cine no me entusiasma generalmente o con el que simplemente igual no conecto. Eh, por ejemplo, si empezamos con Stanley Kubrick, es un cineasta al que admiro, particularmente Espartaco, me parece una excelente película. Curiosamente es la película que él menos controló, de hecho sustituyó o reemplazó a Anthony Mann, donde ya este había comenzado el rodaje y había rodado ya algunas secuencias que son aproximadamente los 10 primeros minutos de la película. Y de hecho la película me parece en general casi una película más al estilo precisamente de Anthony Mann, que, que de Stanley Kubrick, con lo que realizó posteriormente. Incluso se puede decir que una película que sí, me parece una buena película, como es Senderos de Gloria. eh, los elementos que la deslucen en cierta manera es sus intentos precisamente de eh, emular ciertas características visuales del cine de Anthony Mann, como era su singular trabajo con los diferentes términos del encuadre, colocando un personaje en un término, otros en el fondo, bueno, y no tenía que ser solo personajes, también figuras, objetos o lo que fuera, que en este caso en Cine de Colores a mí hay secuencias en las que todo me parece un poco artificioso, un poco impostado, me parece un poco que bueno, eso desluce un poco una película que sí, que me parece una buena película y muy interesante, pero no quizás la calificaría como una gran película, como también pues una película interesante como Lolita me funciona en ciertas partes, que sobre todo las relacionadas con James Mason, que de hecho diría que realiza una de las grandes interpretaciones de la historia del cine, de las más admirables a mi modo de ver, pero la película entra en colisión cuando entra el personaje de Peter Sellers, que yo puedo sí entender muy bien la función que cumple conceptualmente hablando o metafóricamente hablando, pero narrativamente crea un desequilibrio, a mi modo de ver,
que hace que la película se resienta bastante, que los momentos potentes, con secuencias con James Mason, en cuanto entra en acción el personaje de Peter Sellers, pues lo hace chirría, vamos a decir, chirría bastante, que adquiere un elemento grotesco que no funciona o no acaba de adquirir la cohesión dramática necesaria, es el juego de contrastes, y por eso la película no me funciona como película en conjunto. También 2001 me parece también una buena película, pero no esa gran obra maestra que en general, como es aclamada, me parece que su primera parte me parece extraordinaria. Si hubiera sido eso una sola película, esos 30, 40 primeros minutos, no sé, no me acuerdo cuánto dura todo ese inicio con los simios, me parece magnífico. Particularmente, además, me ha llamado la atención que parece que hubiera tomado inspiración de una espléndida película de un cineasta bastante poco considerado y que mereciera muchísimo más reconocimiento, como es el Cy Enfield, que en concreto de la película que había realizado 2 o 3 años antes, es Las arenas del Kalahari, unos personajes que caen en el avión en el desierto del Kalahari, y en donde solo hay pues babuinos en esa zona rocosa, pedregosa, y hay elementos que luego cuando uno ve todo ese inicio de 2001 dice, bueno, parece que se hubiera inspirado en aquellas en ciertas secuencias o elementos dramáticos de la película de Science. Pero a mí en 2001, donde luego no me acaba, por mucho que la haya revisado, y no me acaba de funcionar es en su parte central, todo lo relacionado con los astronautas, no me acaba de funcionar, sobre todo en narrativa y su modulación narrativa. No puedo entender que luego Tarkovsky dijera que él intentó un poco como hacer o una especie de corrección con Solaris, y me parece sí una extraordinaria película. Pero ya en 2001 hay esa característica que en el cine de Kubrick no me suele funcionar en bastantes de sus películas, que es su sentido narrativo, su modulación narrativa. A veces es bastante torpe o bastante atropellada, en el sentido de que no acaba de funcionar con una modulación, un ritmo progresivo. Y eso es para mí también evidente en alguna otra película. En el caso, por ejemplo, en El Resplandor, que también, de nuevo, me funcionan con algunos elementos en varias secuencias, sobre todo en su parte inicial, secuencias así brillantes, como pues de esa famosa secuencia en la habitación en la que se encuentra con aquella mujer, que de repente su cuerpo se convierte en un cuerpo de podedumbre. Y tiene, sí, excelentes secuencias, pero llega un punto que se acaba de encasquillar en la reiteración, y ya es en toda su parte final, es un elemento, un individuo con cara de desquiciado, con un hacha, persiguiendo a otras personas, y pierde un poco pierde el sentido de la atmósfera, pierde la sutileza, y de nuevo acaba un poco su potencial sugerente, un poco de nuevo termina realmente en una especie de callejón sin salida, como también ocurrencias francamente argumentales no muy inspiradas, como el hecho de que ese personaje, que el cocinero, que está conectado con el niño, cuando llega justo, le pega un hachazo y elimina. Es un recurso un poco dramático, también un poco pobre, por así decirlo. Pero eso, en este caso, pues me parece bastante superior la novela de Stephen King. Y más casos en la obra, pues he de reconocer que La Naranja Mecánica, cuando la vi por primera vez con 17 años, creo aproximadamente 18, me pareció una extraordinaria película, me impactó muchísimo. Pero cuando la vi, ya la revisé posteriormente, años después, se me cayó a pedazos. De nuevo me pareció muy artificiosa, muy efectista, y que caía un poco en la contradicción de que aquello que aparentemente estaba cuestionando, pues parece que se congratulaba en ello, ¿no? En ese disfrute con el efectismo en su extravagante violencia. Y también es el caso, pues, de una película que está bien muy admirada, muchos consideran una extraordinaria película, y a mí me parece que también es bastante, no supera la discreción, que es el caso de Eyes Got Shot, su última película. De nuevo, la novela de Ernest Schnitzler me parece extraordinaria, me parece muy superior a la película, y tiene un aire, además, a mí bastante rancio, la película, como la de un personaje rancio que no, una mente rancia, que no logra entender aquello de lo que está hablando, y que me hacía sentir que si esa película la había realizado, por ejemplo, David Lynch, hubiera sido una película muy diferente y además extraordinaria. Y de nuevo, carece la necesaria atmósfera de modulación narrativa, que da la necesaria extrañeza con ese periplo
tan interesante que es sobre este personaje cuando también se le encasquilla la mente por los celos absurdamente más retrospectivos por una narración que le cuenta a su mujer. Y una película que también conceptualmente o en planteamiento es muy, muy sugerente, la desaprovecha esto con un planteamiento narrativo cinematográfico y como digo, a mí particularmente diría que es bastante rancio, es la de una persona que realmente no comprende lo que tiene de transgresión, este planteamiento dramático de la película. Y esto, pues bueno, lo puedo ampliar a otras películas más. El Atraco Perfecto, pues también es una película que me pareció bastante artificiosa, impostada en diversos momentos. Su final, es, al respecto es un ejemplo evidente, no acaba de funcionar. La película, de nuevo, es muy interesante el planteamiento conceptual, narrativo, estructural de la película, pero de nuevo, todo me parece muy, muy artificioso, no me acaba de funcionar. Con lo cual, por eso, no puedo decir, pues eso, que así admire como conjunto, como película mucho más sí, armónica, Espartaco, me parece una película excelente, con un gran personaje como el que interpreta Laurence Olivier. Eso diría que puede ser hasta la interpretación de Laurence Olivier que más admiro, me parece extraordinario esta película y que era un personaje admirable y sobrecogedor en esa secuencia, su desesperación cuando abofetea en las secuencias finales a Espartaco, porque por mucho que le tenga al cuerpo de Espartaco ahí dominado, pues sabe que todo lo que él simboliza, pues eso no lo podrá superar. Es un gran momento, uno de los grandes momentos del cine de Stanley Kubrick, y como digo, en sus películas hay partes de sus películas, secuencias que sí puedo ver admirables, pero que en conjunto no me acaban de funcionar. También es el caso, ahora que me acuerdo, de Barry Lyndon, que es la película que incluso tiene esta fama o admiración como de bella obra caligráfica por su diseño visual, su trabajo fotográfico, y en cambio a mí me parece una película calígricamente bastante pobre, incluso a veces fea, su uso empleo repetido del zoom que desluce la película, que era algo también que deslucía películas como las que comentaba antes de Luchino Visconti, cuando desde finales de los 60 empezó a utilizar el zoom de un modo bastante recurrente y ya no solo en películas que me hacen flojas, como las citadas La caída de los dioses o El extranjero, sino novelas que sí, que me parecen que están bien y que son muy sugerentes como Muerte en Venecia o Ludwig, si no son grandes obras, es también en medida en su uso reiterado del zoom, que es un elemento expresivo que para mí, de luego, desluce bastante, como por ejemplo me pasa con el cine de Hong Sang-soo, y en esta película de Barry Lyndon, pues era su uso repetido y parecía francamente cansino y eso me parece que afea lo que es el aspecto visual de la película. Y de nuevo, hay escenas cuyo montaje me parece bastante pobre. Quiero decir, pues, creo que es el duelo más pobremente montado que he podido ver en una película, como es el duelo que hay en ya en el último acto, la parte final de la película, es un duelo bastante pobremente montado. Con lo cual, excepto así de nuevo, hay una parte de la película que es alrededor, no sé si un cuarto de hora, 20 minutos, no sé si me acuerdo que era relacionado no sé si era con la muerte del hijo o hija, que ya no me acuerdo qué era, pero que es una parte, unos momentos realmente excelentes. El resto de la película se me queda de nuevo que no me funciona y como ocurre pues eso, con esas otras películas como he comentado. Este es un ejemplo, por lo tanto, de que me parece un cineasta sobredimensionado, que sí, que es capaz, o por lo menos que yo sí puedo admirar partes de sus películas, de sus planteamientos, pueden resultarme interesantes, pero en general sus obras no me parecen que como conjunto armónico funcionen, quitando con la excepción de Espartaco, y sí, dos buenas obras que me parecen como Senderos de Gloria y 2001, pero el resto me parece bastante cuestionable o películas bastante desequilibradas con momentos espléndidos y otros aspectos un poco más cuestionables. Así que bueno, en otros próximos capítulos de este nuevo segmento que llamo Cineastas sobredimensionados, pues hablaré de algunos otros cineastas que he citado en el inicio. Bien, pues nada, hasta un próximo encuentro en el cine de Solares.